Buenas noches, sean bienvenidos. Vamos a seguir revisando esta preparación de examen de grado para la obtención del título de abogado. Estamos en la cédula 12, correspondiente a la teoría general del acto jurídico, los vicios del consentimiento, y quedamos en el análisis específico del dolo. El concepto se formulan doctrinariamente diversas definiciones de dolo. Tradicionalmente en la cátedra se señala que el dolo es un vicio del consentimiento constituido por la maquinación fraudulenta destinada a que una persona preste con su consentimiento para la celebración de un acto contrario. Hay una teoría tripartita o unitaria del dolo. Se ve en tres formas. La primera es como, como uno de los vicios del consentimiento, así lo ven en el artículo 1451, 1458 y 1459. También se ve como circunstancia agravante la responsabilidad del deudor, es así que se ve el 1558, y también como uno de los elementos integrantes del supuesto hecho del delito civil. Así se refiere a él en el artículo 44 del Código Civil, inciso final, ¿no? Eh, Dentro de esas clasificaciones encontramos, como ya hemos dicho, como uno de los vicios del consentimiento, en la formación del consentimiento del acto jurídico bilateral. Aquí el dolo es un vicio de la voluntad, ¿no? Eh, Existe una clasificación como dolo bueno y dolo malo. En realidad no tiene mucha relevancia. Dolo bueno sería aquel comportamiento ejercido, ¿no?, en las relaciones de negocio, clásicamente como jactarse, halagos, propaganda, etcétera, pero que no implican en sí una intención de defraudar. El dolo malo, por su parte, por el contrario, es un engaño que una persona hace para inducir a esta última una manifestación de la voluntad, ¿no? El dolo positivo, el negativo. En el positivo, lo que se realiza es, a través de razonamiento y actos tendientes a representar como verdaderas circunstancias falsas. Y en el negativo, por el contrario, se ocultan los hechos. El dolo, por su parte, tiene que ser determinante, ¿no? Principal o inductivo es aquel que se induce de forma directa a una persona a realizar una declaración de manifestación voluntad que no mediante el dolo se habría obtenido, se habría abstenido de realizar, ¿no? Es así que vemos en el 1458 que el dolo no vicia el consentimiento cuando es obra de una de las partes y cuando además aparece claramente que sin él no se hubieran contratado, ¿no? Esos son los requisitos del dolo, que sea obra de alguna de las partes y que además no se hubieran contratado. En los demás casos, el dolo da lugar solamente a acción de perjuicio, no contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él, ¿no? Contra las primeras, es decir, con las personas que lo han fraguado, ¿no?, por el valor total de los perjuicios, y contra las segundas, es decir, con las que se aprovecharon hasta la concurrencia del provecho. El dolo no se presume, sino en los casos especialmente previstos en la ley, y los demás debe probarse. Ya ahí están las dos disposiciones del dolo, es decir, para que el dolo vicie el consentimiento, tiene que ser obra de una de las partes, ¿no? Y además tiene que ser determinante, principal o inductivo, que induzca a celebrar el contrato. El dolo incidental, como lo vimos, que no determina a una persona a ejecutar o a celebrar alto contrato, pero sí a concluirlo en condiciones diversas, usualmente más onerosas, obviamente desventajosas para ellos, ¿no? Los requisitos ya lo estamos revisando. Existencia de un engaño artificio, provenir de alguna de las personas, no hablamos de la otra parte. El dolo debe ser principal. En los actos jurídicos bilaterales, en este caso, digo nuevamente la existencia de un engaño. El engaño se ejecuta con la intención de inducir a la persona a celebrar un contrato. Las maquinaciones deben tener éxito. El dolo debe ser determinante y debe provenir de la otra parte. En el caso de los unilaterales, como hemos visto, puede provenir de cualquier persona. La sanción al dolo, en caso del dolo determinante principal, el del 1458, como lo revisamos, en este caso se sanciona con la rescisión o nulidad relativa, de conformidad al 1682, inciso final. En el caso del dolo incidental, solamente eh, no reúne las condiciones para evitar el consentimiento, no es determinante, ¿no? La víctima puede exigir solo la indemnización de perjuicios. En un caso, para reparar, ¿no?, los perjuicios sufridos, puede demandar a la persona que fraguó, o a las personas que fraguaron el dolo por el total de los perjuicios, o a las personas que se aprovecharon de él por el provecho. Formas de ordenar una actuación judicial. Pasamos al derecho procesal ahora.
Existen cuatro formas tradicionales o actitudes que el tribunal frente a una solicitud de las partes en orden a practicar una u otra situación debe dar, ¿no? Su importancia radica en determinar la tramitación que se debe dar a la solicitud. Las siguientes son las más clásicas, ¿no? Las resoluciones pueden de alguna forma ordenar eh, con audiencia, ¿no? Frente a una solicitud de parte, el tribunal, previo a decretar o rechazar la actuación, debe dar plazo de 3 días, ¿no? A la contraparte del solicitante para que se pronuncie en el llamado traslado, ¿no? En consecuencia, podrá decretarse la actuación solo cuando se evacúe el traslado o expire el plazo de 3 días sin que exista oposición. En la práctica, ordenar la recepción de una acción con audiencia importa que la solicitud se transforma inmediatamente en una demanda incidental y por lo tanto se sujetará a las normas contenidas en el artículo 82 y siguientes. Concitación significa que a diferencia del caso anterior, ¿no? El tribunal se pronuncia directamente a favor del solicitante. Acá ya no, el tribunal no espera, no espera nada del traslado, solamente se pronuncia a favor del solicitante, pero la actuación no puede llevarse a efecto sino transcurridos 3 días desde la notificación de dicha resolución, ¿no? Un plazo en el cual la contraparte puede oponerse, ¿no? Suspendiéndose la diligencia hasta que se resuelva el incidente generado por la parte, ¿no? Se traslada como si pide con citación. Con conocimiento, la solicitud se provee directamente accediendo a ella, como se pide o como se pide con conocimiento, y la medida puede llevarse a cabo una vez de notificada dicha resolución. De plano, implica que el tribunal decreta la actuación de inmediato sin mayores formalidades ni espera de términos o notificaciones, ¿no? Esto es excepcional, puesto que se contrapone a la norma expresa contenida en el 38 del CPC, por lo que la facultad para el tribunal debe estar expresamente consagrada. Ahora, de la cédula 13 vamos a analizar la nulidad o la ineficacia del negocio por causas intrínsecas o extrínsecas. Cualquiera de los elementos constitutivos del negocio de los requisitos legales del mismo o también de los requisitos objetivos y subjetivos podrían determinar respectivamente la inexistencia o invalidez del negocio. En consecuencia, la ineficacia en sentido amplio o intrínseco se define como la falta de idoneidad de un acto jurídico para producir sus efectos propios por un defecto intrínseco, ¿no? Congénito. Y lo mismo visto por un vicio de la voluntad. Excepcionalmente, el testamento cerrado o secreto puede ser anulado por un hecho sobreviniente, ¿no? La ineficacia jurídica en sentido estricto, extrínseca, se define como supone un acto jurídico ya existente y válido, por lo que no produce efectos o queda privado de ellos a consecuencia de un hecho que usualmente acaece con posterioridad, como por ejemplo el caso de la resolución, la revocación, la caducidad, la inoponibilidad, etc. Análisis de la nulidad absoluta. Eh, Bueno, ¿cómo se sanciona la nulidad absoluta? Bueno, la nulidad es una sanción para todo acto contrato que falta uno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto contrato, según la naturaleza o especie, o en atención a o no en atención a la calidad del estado de las personas que lo celebran. En 1681 desprende que la nulidad absoluta es la sanción civil a todo acto contrato que falte alguno de los requisitos de la ley prescribe para el valor del acto contrato, según la naturaleza o especie, ¿no? Y las causales son clásicas, ¿no? La del artículo 1682, objeto ilícito, causa ilícita, omisión de algún requisito o formalidad que la ley prescribe, actos ejecutados o celebrados por absolutamente incapaz. Causales que se agregan por los que adhieren perdón, por los que no adhieren a la teoría de la inexistencia sería la falta de voluntad, la falta de objeto y la falta de causa. Características se encuentran establecidas en el interior de la moral y la ley. La nulidad absoluta no se encuentra establecida en el interior de determinadas personas, por el contrario, sino en el moral y la ley, ¿no? O sea que la protege ese interés de la colectividad completa. Por tanto, puede y debe ser declarado de oficio el juez. La nulidad absoluta puede ser declarada de oficio el juez, aún y sin petición de parte. Cuando aparece manifiesto en el acto contrato, la expresión aparece manifiesto implica que la sola lectura del instrumento eh, que se contiene el acto contrato puede apreciarse el vicio. Puede alegarse por todas las personas que tengan interés en ello, excepto el que se ha ejecutado o celebrado el acto sabiendo que debía saber el vicio que le invalidaba, ¿no? ¿De qué interés hablamos? De un interés pecuniario, avaluable en dinero y no un interés puramente moral. Vamos a pasar a las notificaciones en procesal. Las notificaciones en general son actuaciones judiciales que tienen por objeto poner en conocimiento de las partes con una resolución judicial, ¿no?
La numeración es la personal, que es la que se encuentra en el artículo 40, personal subsidiaria, por cédula o por avisos por estado diario, tácita y ficta y especial. Vamos a analizar la personal subsidiaria, que se aplica cuando al intentar la notificación personal propiamente tal, el notificado no es sabido, ¿no? Siempre se actúa fuera del recinto tribunal y se puede practicar el receptor, eventualmente un notario o un oficial de registro civil, o, si no hay un receptor. Contempla ciertas etapas. La primera son las búsquedas, haberse buscado en 2 días distintos en la habitación o en el lugar de trabajo. Se certifican las búsquedas de estampar en el expediente un certificado de búsqueda que indique que la persona se encuentra en el lugar de juicio y que sabe cuál es su morada o lugar de trabajo. Se solicita esta forma de notificación al tribunal. De vuelta al expediente, el interesado debe solicitar que se ordene la notificación. La resolución que la ordena se encuentra debidamente acreditado a los supuestos legales que hablamos. La notificación se cumple entregando las copias a que se refiere el artículo 40 a cualquier persona adulta que se encuentre enamorado en el lugar de trabajo. El notificado, si es un edificio, se le puede entregar al portero, ¿no? En ese sentido. En el caso que no hay ningún adulto, se cumple vigencia fijando una cédula, eh, perdón, fijando, ¿no? Efectivamente un aviso en la puerta con indicación de las partes, materia, juez y resoluciones que se notifican, ¿no? El aviso, el receptor finalmente debe enviar una carta certificada dentro de los 2 días hábiles siguientes a la notificación. Sin embargo, si se omite esto, no invalida la notificación, pero sí lo hace responsable civil y disciplinariamente. Luego se levanta un acta y se devuelve el expediente. El receptor le levanta un acta con la mención del artículo 45 y devuelve el expediente dentro de los 2 días hábiles. Pasamos ahora a la ineficacia de la nulidad, pero específicamente a la nulidad relativa, ¿no? De conformidad a lo dispuesto en 1681, la nulidad relativa es la rescisión es una sanción a todo acto o contrato que falta algunos requisitos de la ley prescribe para el valor del mismo acto en consideración a la calidad y el estado de las partes que lo celebran. En 1682, luego de mencionar las causales de nulidad absoluta, dice cualquier otra especie de vicio que use nulidad relativa. Los actos o contratos realizados por los relativamente incapaces sin actor representado autorizados por sus representantes es una de las causales. El error sustancial lo habíamos visto, el error accidental también, el error de las personas, lógicamente en el caso que es relevante, el error accidental siempre y cuando ha sido el principal motivo para contratar y la otra parte sabía de ello. La fuerza o violencia moral grave, injusta y determinante, el dolo principal, cuando se omiten formalidades exigidas por la ley, en consideración del Estado, la calidad de las partes. La lesión. Características se encuentra destinada a proteger intereses de ciertas personas, a diferencia de la nulidad absoluta, la nulidad relativa no está establecida en el solo interés de la moral y la ley, sino que se protegen ciertos intereses, ¿no? De ciertas personas determinadas. Solo puede alegarse por aquello en cuyo favor o beneficio sea establecido, o por los herederos sucesionarios, ¿no? Así lo dice el 1684. Por tanto, no puede declararse oficio por el juez, sino a petición de parte, y podemos agregar que de cierta parte solamente. Tampoco puede pedirse su declaración por el Ministerio Público Judicial en el solo interés de la ley. De tal forma, por ejemplo, quien contrata con un relativamente incapaz, menor adulto o interdicto, no puede pedir la nulidad. Esta sola podrá ser invocada por el representante del propio incapaz. ¿Puede sanearse por el transcurso del tiempo? Sí, es verdad, puede sanearse, a diferencia de la nulidad absoluta, que también puede eh, convalidarse, ¿no? Pasos transcurridos 10 años, en este caso son 4 años. Las notificaciones, vamos a seguir con la por cédula. Bueno, la por cédula consiste en la entrega que hace el ministro de Fe de cédulas en el domicilio del notificado con copia íntegra de la resolución, los datos necesarios para su sociedad de inteligencia. Como requisitos debe efectuarse en lugar hábil, ¿no? Domicilio del notificado, que es aquel donde es declarado su primera presentación en el expediente. Si dicho domicilio no se designó, los límites urbanos, las resoluciones que deben notificarse de esta forma, no serán tan solo por el estado diario, ya lo vimos también. Practicarse por funcionario competente, receptor, entregar en el domicilio notificado copia íntegra, también ya lo vimos, resoluciones que se deben notificar, sentencias definitivas e interlocutorias de primera o única instancia, resoluciones que ordenan la comparecencia de las partes, resolución que recibe la causa prueba, la primera resolución luego de 6 meses sin haberse dictado ninguna resolución y las notificaciones que se presenten a terceros. Luego viene la notificación por avisos, es aquella notificación sustitutiva de la personal o de la cédula que se utiliza respecto a personas
solo en dos casos, ¿no? En dos supuestos. Uno es que es difícil determinar eh, su domicilio o porque el número de personas notificadas son considerablemente muchas, ¿no? Y dificultaría la práctica de la vigencia. Es decir, que la resolución deba notificarse personalmente por cédula, que deba notificarse se encuentra en Chile, que de alguna de las circunstancias que habilitan para solicitar al tribunal esta forma de notificación, que ya lo habíamos visto, la individualidad o residencia difícil de determinar y el número o cantidad de personas. También que el tribunal aprecie los antecedentes con conocimiento de causa y con audiencia del Ministerio Público. Conocimiento de causa normalmente se logra luego de remitir los oficios y diversas entidades solicitando la información que permita facilitar la gestión. Forma de realizarse se concreta a través de tres publicaciones en el diario, que sigue el juicio, en un extracto preparado por el secretario. Si se trata de la primera notificación, es necesario publicar además en el diario oficial. Los efectos de la nulidad, esta cédula ya la habíamos visto, vamos a llegar hasta acá, avanzamos bastante, vimos todo lo que corresponde. Este es el último video de los efectos de la nulidad, lo vimos en el video último que va a aparecer. Así que me parece bastante productivo lo que hemos hecho. Analizamos, en resumen, el dolo, ¿no? Como error, o como dice el consentimiento, y la nulidad absoluta y relativa, ¿no? Revisamos también las notificaciones, la persona subsidiaria, la por cédula y la por aviso. Así que vamos a quedar hasta acá. Nos vemos en otra cápsula correspondiente a la preparación del examen de grado. Nos vemos.